Hola, muy buenos días a todos. Pues continuamos con las jornadas del día de hoy y pues nos da mucho gusto desde México y desde la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, poder pues seguir compartiendo con todos ustedes el trabajo que hemos venido haciendo y que hemos venido presentando a lo largo de estas jornadas desde los diferentes grupos de trabajo. Como vimos ya, la experiencia, perdón, del grupo de trabajo sobre repositorios de datos abiertos, ayer sobre políticas institucionales de ciencia abierta, y hoy toca el turno de compartir con ustedes lo que hemos venido trabajando concretamente en el grupo de recursos educativos abiertos o recursos educativos digitales. Y para ello, pues me da mucho gusto presentarles brevemente a dos excelentes colegas y compañeros, quienes les van a presentar hoy el trabajo que hemos venido haciendo en este tema. Bueno, pues primeramente hablaré sobre el maestro Antonio Felipe Razo Rodríguez. Él es ingeniero en sistemas computacionales, maestro en ciencias con especialidad en ingeniería en sistemas computacionales y maestro en diseño. Actualmente es director de bibliotecas de la Universidad de las Américas Puebla y gestor académico del curso de licenciatura de Tecnologías de la Información para la Construcción del Conocimiento. Él también es asesor técnico especializado para repositorios institucionales en plataformas DSpace y DSpace CRIS, y desde la fundación de REMERI ha sido el coordinador técnico y también desde el inicio del componente técnico de la referencia, también fue consultor y desarrollador en la primera etapa. Adicionalmente, también nos va a acompañar la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Ella es doctora en educación por la Universidad de East Anglia de Reino Unido, maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en comunicación por la Universidad del Noreste. Ella es profesora investigadora de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el 2010 y también es titular de la Dirección de Formación Multimedial. Tiene distinción vigente dentro del Sistema Nacional de Investigadores, es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación y miembro de la Academia en Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por su participación y sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Antonio Razo y cierro mi micro. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto participar en estos 10 años de la referencia, justamente compartiendo una de las actividades que venimos realizando en REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Deberían de poder ya ver la presentación en este momento. Y Sí, adelante. entonces quería yo comentarles, bueno, el tema de hoy es el desarrollo de repositorios y plataformas de recursos educativos abiertos. Y es un trabajo, bueno, que venimos realizando ya desde hace 2 años en el contexto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México. Y bueno, este trabajo que les queremos presentar es justamente en este estudio que hemos realizado sobre el estado de las tecnologías educativas en las CIES. Lo que hicimos como parte del Grupo 2 de Recursos Educativos Digitales fue incorporar una encuesta, ¿no? Donde veníamos analizando el estado de los recursos educativos en México, y este trabajo ya se encuentra publicado en este trabajo que está en pantalla. Esta encuesta fue de 182 preguntas y tuvo una participación de 106 de las instituciones de educación superior en México. Y en particular, en el capítulo 4, pueden ver los soportes tecnológicos y recursos educativos digitales. Pueden ver que se encuentra los resultados de esta investigación. Nosotros venimos incorporando a esta encuesta la parte de recursos educativos digitales, y la idea es que tuviéramos un panorama actual de la situación en México con respecto a la producción de recursos educativos. Esta encuesta la pueden ver en esta dirección. En este caso se
solicita a cada uno de los responsables de las instituciones de educación superior que complementen los diferentes rubros, en particular en la sección de recursos educativos digitales. Necesitamos saber si se producen recursos educativos digitales, qué tipo de plataformas se utilizan para almacenarlos, para difundirlos, y qué tipo de recursos en particular se están realizando, el uso de licencias del personal que se encarga de desarrollar estos recursos educativos, qué características tenían, si contaban con alguna certificación, y en general si el proceso se encontraba documentado o certificado. Algunas de las respuestas que podemos encontrar en el estudio, en particular, aquí las podemos ver, son el tipo de recursos que se generan. La mayor cantidad de recursos son en el formato texto, con un 26%, seguido del audiovisual, imagen, multimedia y audio, que son los rubros que se establecieron. Obviamente la producción no es muy grande, ¿no? La mayoría de las instituciones cuentan con menos de 500 recursos y utilizan diferentes plataformas para hacerlos disponibles. En el caso de los responsables de la producción de estos recursos educativos, la gran mayoría son profesores por iniciativa propia, seguidos de un equipo de diseño instruccional. Ya en algunos casos ya podemos identificar dependencias especializadas y entre otro tipo de estrategias. También ya hay compañías que se encargan de la producción de estos recursos y que poco a poco se están incorporando. En una de las encuestas, de las preguntas de la encuesta, veíamos si qué tipo de competencias tenían las personas de acuerdo a su rol, ¿no? Suponiendo que este es un esquema ideal para la producción de recursos educativos, desde el diseñador editorial y gráfico, obviamente el diseñador instruccional y el diseñador web, hasta el experto en contenidos, gestor de contenidos, guionista, el gestor técnico, el productor de medios audiovisuales, el productor de toda la producción y el programador, revisor, corrector de estilo y el responsable del aseguramiento de la calidad. En ese sentido, bueno, aquí podemos identificar algunas las competencias, si es que cuentan con una competencia básica o avanzado o certificado. Evidentemente el personal certificado es el menos, y donde más áreas se encuentran certificados, obviamente es en programación y en diseño, donde generalmente las empresas son las que ofrecen este tipo de certificación en esos roles. Como les decía, los invitamos a consultar el estudio a detalle. Ahí pueden ver tanto las preguntas como todos los resultados. Aquí estamos viendo solo algunos ejemplos y como les decía, el capítulo 4. En este caso, la plataforma que más utilizan para el almacenamiento y gestión de recursos educativos son plataformas de LMS institucional, generalmente es en intranet y con acceso restringido, acceso únicamente a las comunidades, profesores y estudiantes de la institución. Ese es el porcentaje mayor, pero seguido de ya un repositorio institucional o una plataforma de repositorios, también una página web común o plataformas de contenido. Identificamos que la plataforma de recursos especializada en realidad es lo menos en este momento, es el 3% del total de plataformas que usted utilizan. Y bueno, estaríamos pensando que en algún momento estas plataformas especializadas sean las más utilizadas. En el caso del tipo de licencias, bueno, sí se utilizan licencias abiertas en un 34%, pero el resto son licencias limitadas o con derechos reservados, o no tienen definida alguna licencia, porque se usa dentro de la misma institución.
En el caso de los documentos normativos, sí existen en su mayoría los manuales y guías de elaboración, ¿sí? Ya hay en algunos casos procedimientos para estas tareas, y inclusive ya forma parte del programa institucional de desarrollo, de los reglamentos y los acuerdos de las escuelas, que de alguna manera nos dan el contexto de cómo se producen los recursos educativos y dónde se están haciendo disponibles. Y en el caso de Remedy, nos dimos a la tarea de integrar los resultados de estas encuestas, al menos la del estudio del año pasado, y un estudio previo. Lo que hemos hecho es integrar un directorio que nos permita identificar por cada institución la dirección, ¿no? En este caso, el recurso más utilizado, como habíamos visto, es los LMS institucionales. Son los que más podemos encontrar identificados. Tenemos justamente identificados más de 147 LMS en todas las instituciones. Tenemos además repositorios institucionales, plataformas de contenido en la web, sitios web especializados, repositorios temáticos, y como les decía, de las plataformas de recursos educativos son 19. Digamos, esta infografía interactiva la pueden consultar en la dirección que está visible en este momento. Tenemos también un mapa por cada uno de los estados de la República Mexicana, donde podemos identificar cada uno de estos recursos, y el directorio, como les decía, por estado, universidad y el tipo de plataforma, son parte de las preguntas que se hacían en la encuesta, y además se pone el tipo de plataforma. Obviamente hay plataformas de cursos masivos, y en su momento, justamente por la pandemia, podemos encontrar muchas direcciones o muchos sitios que se habilitaron de manera emergente. Algunos están vigentes, otros ya han cambiado o renovado sus plataformas, pero de alguna manera esto nos permite tener una relación de estos trabajos en las diferentes etapas. Analizan esta parte. Ya, si quieres, te cedo la palabra para comentar. Gracias, gracias, Antonio. Pues entonces, si tú puedes seguir gestionando la presentación que ya tienes compartida, ¿te puedo pedir de favor? Ok, sí. Bueno, pues yo voy a completar la exposición de Antonio. Él ya nos habló de dónde están estos recursos educativos abiertos, estos recursos educativos digitales, cómo se están gestionando institucionalmente. Y bueno, pues el interés de involucrarme en esta charla es un poco dar otro ángulo de la historia y hablar un poco de la función social de estos repositorios, pero también hablar de las personas que los usan, sobre todo de las competencias con las cuales se relaciona su uso. Y esto también a partir de otros estudios y de algunos marcos que están disponibles. Entonces, bueno, voy a hablar primero de las competencias, de algunos marcos de competencias que hay, porque pues son una condición fundamental para que lleguemos a esta función social de los repositorios, pero de hecho, pues vamos a hablar también de estudios recientes en la materia sobre estas competencias. Entonces, si podemos ver la siguiente. Respecto a estos marcos de competencias digitales, voy a empezar hablando de uno que probablemente muchos de ustedes conocen, que es el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, también conocido como DCOMP-EDU, ahí faltó una P. Pero bueno, este marco es del 2017, es de la Comisión Europea, y aquí yo me permití marcar el área 2, que se llama contenidos digitales, que precisamente se refiere a 3 competencias asociadas a los contenidos digitales, que son la selección, la creación y modificación, y la protección, gestión e intercambio. En su exposición ya Antonio habló un poco de quiénes son en las instituciones quienes están creando o modificando estos recursos,
pero para efectos de este tema de los repositorios, a mí me parece que las otras dos funciones, la función de la selección y la función de la protección, gestión e intercambio son clave. Si podemos pasar a la siguiente. Respecto a este marco, por ejemplo, en el tema de selección de recursos digitales, lo que se prevé o lo que se anticipa por parte de los educadores es que sean capaces de localizar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces aquí es importante entender que cuando estamos hablando de recursos educativos abiertos o recursos educativos digitales, lo esencial es que sean educativos, es decir, que hayan sido creados con ese propósito, que tengan en su creación, en su consideración este objetivo del aprendizaje en un contexto educativo. Entonces, en este sentido se vuelven críticos, se vuelven cruciales los repositorios de recursos educativos digitales para que precisamente el personal docente pueda localizarlos, pueda evaluarlos y seleccionarlos. El tema es que muchas veces el personal docente igual carece de las habilidades, de las competencias para llegar a esos recursos de calidad que podría estar usando en su práctica docente. A mí me ha tocado conversar con muchos profesores que de pronto dicen, no, es que meterse a producir recursos educativos es mucho rollo, es mucho trabajo, es mucho lío, pero realmente hay mucho disponible en la red que podemos reutilizar y precisamente los repositorios cumplen una función fundamental como nodos para congregar, para agrupar, para copiar esos recursos. Y aquí lo importante es que los profesores sepan llegar, sepan encontrar estos recursos, ¿no? Entonces, por eso el tema de la selección, de la gestión del intercambio son fundamentales. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y en este sentido, a mí me llama la atención que en este marco europeo de la competencia digital de los educadores está dividido bueno, hay una serie de competencias, pero en esta área particular de la competencia que se denomina de contenidos digitales, me llama la atención que los niveles más altos, porque cada competencia está dividida en 6 niveles, de hecho usan un criterio muy similar al marco europeo de lenguas, ¿no? Entonces están desde el nivel A1 a 2, luego sigue B1 y B2, y después C1 y C2. Entonces yo aquí destaco que es de interés porque en el nivel C1 y C2, que son los más altos, el nivel de líder y el nivel de pionero, es en donde precisamente se menciona el tema de los repositorios. En los 4 niveles anteriores, no. Entonces, por ejemplo, en el nivel de líder, o sea, si estamos evaluando las competencias de un profesor en materia de contenidos digitales, nos dicen que un líder es quien además de los motores de búsqueda utiliza otras fuentes como plataformas colaborativas o repositorios oficiales. Entonces ya se considera una competencia avanzada que el docente identifique que hay más de los motores de búsqueda para llegar a recursos educativos de valor, de calidad. Y cuando ya estamos en el escenario de pionero, que es el nivel más alto de competencia en el caso de contenidos digitales, encontramos dos aspectos interesantes porque nos dicen, este líder, este pionero proporciona orientación a los compañeros sobre estrategias de búsqueda eficaces y repositorios y recursos adecuados. Es decir, este pionero recomienda los repositorios a sus colegas, pero además es capaz de configurar su propio repositorio de enlaces a recursos debidamente anotados y clasificados. Y esa es la parte, pues el nivel más alto que es, esto yo lo relaciono mucho con esto que se denomina la curaduría de recursos educativos digitales, porque ya la curaduría implica todo esto, ¿no? Implica buscar, pero también implica sobre todo dotar de sentido, organizar, sintetizar, anotar y compartir, ¿no? O sea, agregar valor y compartir. Y esto tiene que ver con crear comunidad. Entonces, voy a hablar un poquito más adelante de este tema de crear comunidad, pero entonces, si vemos en este primer marco de referencia, pues nos damos cuenta que las competencias que tienen que ver con buscar, con seleccionar, con gestionar, son muy importantes para un uso pleno y adecuado de los repositorios de recursos educativos digitales. Si podemos pasar a la siguiente.
Y ahora vamos a verlo desde otro marco. Son dos los marcos que estoy incluyendo en esta presentación. El otro marco también es de la Comisión Europea, es el marco de competencias digitales para la ciudadanía. Su versión más reciente es DIGCOMP 2.2, que salió en el año 2022. Y a diferencia del otro marco que estaba yo comentando, que está orientado a los educadores, este marco es para cualquier persona, es el marco para los ciudadanos. Y entonces, si pueden ver, una de las dimensiones o áreas de competencia de este marco, de hecho la primera de las áreas, se llama búsqueda y gestión de información y datos. Es un área de competencia clave para cualquier ciudadano. Podemos pasar a la siguiente. Y si vemos cómo está compuesta esta área de competencia, está compuesta por tres áreas o por tres, pues sí, por tres ámbitos de competencia que son, el primero es navegar, buscar y filtrar datos, o sea, saber llegar a esos datos, después poderlos evaluar, poder discernir si son datos válidos, si son datos confiables, y el tercero es gestionar esos datos, esa información, esos contenidos, poderlos compartir, poderlos organizar, poderlos recuperar. Entonces, si vemos también para la ciudadanía, es decir, no únicamente para el personal docente, también para la ciudadanía, el poder, el contar con estas competencias es esencial, y aquí nuevamente pues entra como un aspecto clave este tema de los repositorios de recursos educativos. Y bueno, repositorios en general de cualquier tipo de información, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de este tipo de repositorios. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, respecto a estos marcos, se han hecho diferentes evaluaciones, entonces me gustaría compartirles algunas evaluaciones que se han hecho en México y otra que se hizo en España, para que veamos cómo nos medimos en esas competencias, ¿no? Porque ya dijimos, bueno, esas son las competencias que tendríamos que tener para ser unos buenos, digamos, gestores de contenidos digitales, pero ¿cómo nos medimos? Entonces, así como Toño les comentó de varios estudios, encuestas que se han hecho, aquí les comparto uno que se hizo también, estuvo patrocinándolo ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, junto con MetaRed. Se hizo un estudio en el 2021 basado precisamente en el marco, en este que les comentaba DIGCOMP-EDU, ¿no? De las competencias digitales de los educadores. Y en este indicador en particular se relaciona con el tema porque es el indicador que tiene que ver con selección de recursos digitales, con esta competencia. ¿Cómo se miden los profesores que contestaron esta encuesta en términos de selección de recursos digitales? Y si vemos, podemos ver que en el nivel, los niveles más fuertes o donde la gente se identifica más alto es como en el nivel B1 integrador, con un 44%, y el nivel B2 experto, es decir, la mayoría de la gente tiene una competencia, digamos, favorable, o tiene una percepción favorable respecto a su propia competencia. Y esto es interesante porque este estudio se realizó con casi 20,000 profesores de más de 200 instituciones, ¿no? Y la mayoría en estos niveles, les voy a leer cómo se identifica un integrador. Dice que un integrador, donde está el 44%, compara recursos utilizando una serie de criterios relevantes como la fiabilidad, la calidad, el ajuste, el diseño, la interactividad o el atractivo, ¿no? Y en el caso del experto, que es el B2, dice que evalúa y selecciona los recursos según su idoneidad para su grupo de estudiantes. Entonces, un porcentaje muy alto de docentes en México se autopercibe con habilidades, digamos, en un nivel bastante desarrollado en términos de selección de recursos digitales. Ahora, me llama la atención que en el nivel pionero, que es el C2, que es en donde veíamos hace un momento que estábamos viendo los marcos, que es quien aconseja a sus compañeros o que incluso puede generar un repositorio propio, ahí sí solo se ubica un 10% de los profesores que respondieron esta encuesta. Entonces, me gustaría comparar este resultado, si podemos pasar a la siguiente, Toño. Me gustaría compararlo con el resultado que se obtuvo en un estudio muy similar que se llevó a cabo en España. Este estudio también fue con personal docente universitario, fue más o menos en el mismo tiempo, porque los dos se publicaron en 2022, o sea que ambos se aplicaron en el 2021.
En este caso también usaron el marco, el DIGCOMP-EDU, pero lo combinaron con otro marco que es el OpenEDU. Y un aspecto a destacar, o sea, en la evaluación general de esta encuesta que se aplicó en España, nos dicen que pues la mayoría de los docentes más o menos se ubican en el nivel B2, que esto de algún modo pues coincidiría un poco como se autoperciben los profesores en México. Pero si vemos con atención este resultado ya, digamos, resumido, veremos que aunque de forma global se ubican por ahí del B2 o el B1, los profesores en España, en el caso de contenidos digitales, que es el segundo renglón, que es el que tiene que ver con las competencias de las que hemos estado hablando de selección, de gestión, de búsqueda, además, aquí vemos que es el ámbito en el que los docentes españoles se puntúan más alto. Encontramos que el 54.9 de quienes contestaron este instrumento se consideran en el nivel de líderes y un 32.4 en integradores, es decir, es la competencia en la que el personal docente universitario en España considera que es más fuerte o que tiene sus competencias más robustas. Si podemos pasar a la siguiente. Ahora les voy a comentar un tercer estudio para, digamos, acabar de hablar de competencias y de estudios y después aterrizar esto en un caso más específico. Pero bueno, este tercer estudio es interesante porque se llevó de forma paralela al de MetaRed. Es decir, casi al mismo tiempo se estaban aplicando dos estudios de competencia digital docente en México, el que estaba aplicando a NUYES con el marco DIGCOMP con MetaRed y también a NUYES con la SEP estaba aplicando este otro instrumento que desarrolló un grupo de trabajo en el marco de trabajos de la Agenda Digital Educativa de México. La Agenda Digital Educativa es un instrumento que publicó el gobierno federal, un poco como con directrices para orientar todo lo que es el uso de recursos digitales en la educación. Entonces, en este grupo de trabajo hubo un subgrupo que se dedicó a desarrollar este instrumento, esta encuesta de competencia digital docente que se aplicó igual en el 21 y que se publicó en el 22, igual que el otro estudio. Entonces, es interesante porque está diseñada de otra forma. En esta encuesta se identificaron 3 dominios. Le llaman a uno el dominio cognitivo, que es el que está en la lámina. Ahorita vamos a ver los otros dos. Hay otro que es el dominio procedimental y el actitudinal. Y en cada uno de los dominios establecieron 3 niveles, ¿no? El que es de empleo seguro, de esas tecnologías, de otro que le llaman empleo crítico, y crítico en el sentido de como lectura crítica, ¿no? Un empleo crítico es como informado, ¿no? Digamos en oposición a lo que sería acrítico. Y hago la aclaración porque a veces también asociamos la palabra crítico como de crisis, ¿no? Pero no es en ese sentido. Y el tercer nivel lo llaman un empleo creativo, ¿no? Que es ya donde generamos productos propios. Y a mí me llama la atención que en los 3 dominios, tanto en el cognitivo como en el procedimental y el actitudinal, en los 3 las competencias que están asociadas a los contenidos digitales, sobre todo en su búsqueda y en su gestión, se ubican en el nivel crítico. Si vemos, por ejemplo, en el dominio cognitivo, aquí yo señalé con anaranjado el nivel crítico, porque es donde los docentes, en este caso que contestaron la encuesta, pues revisan, por ejemplo, validez y confiabilidad de la información, o donde están las competencias de navegación, búsqueda y filtrado de información, donde está la identificación o la búsqueda de contenido digital educativo abierto, y donde está la aplicación, lo que están aplicaciones, software, plataformas de contenido, de recursos digitales y los LMS de los que hablaba Antonio hace un momento. Entonces, si vemos en términos cognitivos, pareciera que necesitamos, no podemos, digamos, quedarnos en el nivel de uso seguro, sino que para realmente involucrarnos en estas labores de búsqueda y gestión, tendríamos que pasar a un nivel crítico, de usuarios críticos de la tecnología. Y si podemos ver la siguiente lámina, si vemos los otros 2 dominios, que son el procedimental y el actitudinal, en esos también las competencias más relacionadas con estos ámbitos también están en el nivel crítico. Si vemos en el procedimental, todo lo que tiene que ver con navegación, búsqueda y filtrado de la información está también en este nivel crítico, y en el actitudinal también.
porque están cuestiones de inclusión y ciudadanía digital, incluso pues esta conciencia, ¿no? De que los recursos educativos digitales deben ser incluyentes, inclusivos, accesibles, ¿no? Esta noción y de que hagamos búsqueda de ese tipo de recursos o pongamos a disposición de estudiantes que requieren ese tipo de recursos. Que tengamos este entendimiento, por ejemplo, del diseño universal del aprendizaje, eso está dentro de esta noción. Está también la validez y confiabilidad de la información y muy importante, al menos desde mi punto de vista, esta actitud hacia la interacción y colaboración en los espacios virtuales. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esa actitud de interacción y colaboración pensando en estas comunidades que mencionaba yo al principio, en estas comunidades de práctica, comunidades de uso en torno a los repositorios de recursos educativos digitales y abiertos. Entonces, en este estudio, si podemos pasar a la siguiente, por favor, en este otro estudio que se hizo, aunque utilizaron escalas y marcos y referentes diferentes a lo de DIGCOMPEDU, de todas maneras llegaron a resultados similares, porque si vemos, en este caso, por ejemplo, del nivel de dominio para establecer criterios de búsqueda y análisis de información y de recursos, si vemos, la mayoría de los profesores se sitúan entre competente y eficiente, ¿no? O sea, también están en un nivel, digamos, intermedio, que vendría a equivaler a estos niveles de B1 y B2 en el marco de DIGCOMPEDU. Entonces, parece que aquí la percepción del personal docente es similar, ¿no? Su percepción de las propias competencias. Y si podemos pasar al siguiente. Y en el caso de promover entre los estudiantes el empleo de herramientas, a mí me llama la atención que en este estudio vemos que los profesores que promueven el acceso a repositorios, aquí lo marqué, lo destaqué con anaranjado, solo es el 12.4% de los docentes que respondieron a este instrumento. Entonces, pues sí sería pues es un punto en el que habría que pensar, ¿no? Que sí es un porcentaje muy bajo de profesores que están recomendando este tipo de recursos a sus estudiantes, al menos en esta encuesta, ¿no? Entonces, bueno, si podemos pasar a la siguiente, me gustaría compartir ya como parte final de esta intervención una experiencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un poco para amarrar, bueno, ya he estado yo hablando de las competencias, de los estudios de competencias de los profesores, pero ¿cómo se relaciona esto con la realidad, en este caso, de un repositorio de recursos educativos? Nosotros creamos este repositorio en el 2012, la Metabase Recursos Educativos, con un recurso que nos apoyó en aquel entonces INED, el Sistema Nacional de Educación a Distancia. Ahorita estamos precisamente replanteando el proyecto porque pues ya se quedó desfasado, digamos, en términos de tecnología, de funcionalidad. Estamos replanteándolo ahorita con la Dirección General de Tecnologías aquí en la universidad. Pero bueno, es un proyecto que tiene dos colecciones, tiene una ligoteca y un repositorio. Y bueno, en el repositorio tenemos los recursos que hacemos nosotros como EWAEM en la Dirección de Formación Multimodal que dirijo, pero a mí siempre el recurso que más me ha interesado y que me parece más atractivo es la ligoteca, porque la ligoteca es una colección de ligas curadas, una colección de vínculos curados a recursos educativos que no son nuestros, que están fuera, pero esto es lo que ha permitido crear comunidad. Y entonces, por eso los tres, digamos, ejes de este proyecto es la curaduría, porque está centrada en que los profesores y los estudiantes aprendan a curar, a buscar, a seleccionar, a organizar, sobre todo a dotar de valor agregado los recursos. La Metabase promueve una comunidad de personas usuarias que contribuyan a su alimentación y a su uso, y la Metabase ha estado vinculada en sus años de historia a actividades de formación de competencias, sobre todo asociadas a curaduría. Y si podemos pasar a la siguiente, les voy a compartir brevemente algunas de estas experiencias que digo. Una de ellas ha sido, hemos organizado rallies de búsqueda de recursos educativos en línea. Y estos rallies, esta foto que tenemos aquí es de un rally que hicimos con chicos de bachillerato de las preparatorias de la UAM, y aquí el tema era que ellos buscaran recursos educativos relacionados con los temas que estaban viendo en sus materias, o sea, que fueran recursos relevantes para su aprendizaje, ahora sí que para que realmente fuera un aprendizaje significativo. Entonces fue muy interesante porque todas las prepas participaron en el rally para alimentar la Metabase, pero en el proceso los chicos aprendieron
habilidades de búsqueda, de gestión, porque además este rally lo organizamos con los profesores como coaches. Entonces entrenamos a los profesores en curaduría como coaches y cada coach tenía uno o varios equipos a los que estaba coachando y estos equipos eran los que participaban subiendo recursos a la metabase y bueno, tenemos un filtrado en la metabase en donde se determinaba si pasaban o no pasaban sus recursos y el equipo que subiera más recursos pues era el que ganaba, ¿no? Un poco parecido a los eventos que organiza Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Así tipo también multitudinarios, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente, también tuvimos un rally con los estudiantes de universidad de nivel licenciatura, y ahí también fue una experiencia interesante porque el equipo que ganó era un equipo multidisciplinario, es decir, no eran chicos todos de la misma unidad académica, eran chicos de diferentes unidades académicas, unos eran, aquí vemos a los de las batas blancas que eran como de carreras de salud, de ciencias, y los otros eran de educación, y se juntaron y armaron un equipo y ellos fueron los que ganaron, y era un poco la misma lógica, nada más que ellos en lugar de tener coaches, para ellos se creó un MOOC. Y ahorita si podemos pasar a la siguiente lámina, creamos un MOOC de curaduría de recursos educativos en línea. El primero lo operamos en México X ese año cuando hicimos ese rally y después lo volvimos a ofertar. Ahorita no lo hemos ofertado porque estamos actualizando ese curso, pero un poco la idea es poner, digamos, el dedo en esta noción de la dimensión humana en el uso de los repositorios, cómo vemos que se requieren un cierto tipo de competencias para llegar a esos recursos educativos, a esos repositorios, pero además no solo ser un usuario pasivo de estas herramientas, sino contribuir, ya sea que tengamos las competencias más elevadas de las que no hablé para crear recursos educativos digitales. Y bueno, intencionalmente no hablé de ello porque, bueno, el tiempo no lo permite, pero aparte porque en otro proyecto estamos trabajando una guía de indicadores de calidad para recursos educativos digitales que esperamos presentar pronto y tal vez esa sea la oportunidad para hablar de las personas que producen recursos educativos digitales y cómo podríamos estar produciendo recursos de mayor calidad. Pero aquí yo me quedo en las etapas previas, es decir, cómo ser usuarios activos en términos de proponer recursos, de curar recursos, de agregarle valor a los recursos, es decir, este recurso es bueno para bachillerato de este nivel, es solo contenido, tiene una actividad, yo lo usé de esta manera, o yo generé esta guía para usar este recurso, se inserta con esta actividad que yo diseñé. Ahí está esa agregación de valor que le da el profesor, que le da el usuario. Y también otra parte muy importante es ver el papel crítico crucial de nuestros estudiantes en desarrollar estas competencias desde etapas tempranas. Entonces, nosotros tenemos también un MOOC de búsqueda en internet para universitarios, lo toman chicos desde preparatoria y vemos que la gente dice, yo necesito aprender a hacer mejores búsquedas. Entonces, pues un poco es poner sobre la mesa esta reflexión respecto a las competencias y a la activación de los usuarios en torno a estas herramientas tan valiosas que son los repositorios pues de recursos educativos digitales y abiertos. Y bueno, pues de mi parte eso sería todo. Creo que tenemos una última lámina con los logotipos de todas las instancias que hacen posible esta charla. Entonces, pues agradecer su atención y pues estamos, no sé si Antonio quiere agregar algo y si no, estamos a disposición para conversar y para atender si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muy interesante este tema que nos acabas de exponer sobre las competencias, que es crucial para realmente hacer un uso significativo y se aprovecha al máximo, tanto del lado de quien produce el recurso como de quien lo usa, ¿sí? Entonces, yo quisiera aprovechar en lo que llega por aquí algunas preguntas de quienes nos han estado siguiendo. La parte de curaduría a mí me parece uno de los
actividades o etapas dentro del proceso muy importante. Hasta donde yo alcanzo a ver en el caso de ustedes, de su experiencia, en este proceso participan tanto estudiantes como profesores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra esto, María Luisa? O sea, ¿cómo se logra este involucramiento, este interés, esta participación? ¿Y cómo se hace en el sentido de que si son todos los que están, digamos, como identificados como grupo meta, como usuarios, a ellos van dirigidas estas acciones, estas campañas, o es abierto y es quien quiera acercarse, quien quiera usarlo? Eso por la parte de los usuarios, pero también por la parte de los productores, o sea, en los modelos que ustedes utilicen como modelos de producción o células de producción, también cómo se lleva a cabo esto y todavía en la parte también, ahí me voy a otro punto, que son las competencias, o sea, cómo se logra que se implementen estas competencias ya en la experiencia que tú nos acabas de mostrar. Gracias, Alina. Bueno, mira, bueno, son varias preguntas en una, pero bueno, lo primero, tú dices, bueno, ¿cómo involucran a las personas en estos certámenes, en estas actividades? Precisamente cuando lanzamos los rallies fue porque nosotros pues veníamos alimentando esta metabase de que la creamos, pues la alimentaba el propio equipo de EYM, los propios diseñadores instruccionales. Nosotros tenemos una cultura de acceso abierto en todo lo que producimos, todos los recursos que hacemos los hacemos con licencias Creative Commons y tenemos pues esa cultura de acceso abierto porque bueno, somos una universidad pública, ¿no? Y pues esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces nuestros diseñadores instruccionales, su primera tarea siempre que están produciendo un material para una asignatura híbrida o virtual es buscar qué hay en la red que sea relevante, ¿no? O sea, porque decimos, bueno, pues no tenemos que descubrir el hilo negro, si ya hay un recurso valioso que podemos usar y que es abierto y que no estamos infringiendo ningún permiso ni nada legal, podemos incorporarlo, ¿no? Entonces nuestra primera tarea es buscar y cuando ellos buscaban recursos e encontraban cosas valiosas, pues con esos íbamos empezando a alimentar la metabase, ¿no? La ligoteca, sobre todo, ¿no? Y así fuimos en algún tiempo, pero sentíamos pues que éramos muy poquitos nosotros para ser los únicos que tuviéramos esta tarea, ¿no? Y nuestra hipótesis o nuestro punto de partida para generar los primeros rally fue porque dijimos, bueno, seguro los profesores de la universidad tienen muchos recursos identificados que son fantásticos, pero los tienen ahí guardados en su cajón para su uso personal, ¿no? Y no los comparten con otros, ¿no? E incluso hay profesores que producen cosas para acompañar un recurso, ¿no? Dicen, este recurso yo lo combino con esta actividad y diseñan una actividad para usar el recurso, ¿no? Entonces le agregan valor, pero pues también ahí lo tienen ellos guardado, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos subir al barco a los profesores, a los estudiantes, para que nos compartan eso que tienen? Y también decimos, los estudiantes muchas veces, y a mí me tocó platicar con ellos, que dice, es que yo no le entendí al profe, pero me fui a buscar y encontré unos videos muy buenos en YouTube, y a ella le entendí, pues fantástico, al profe no sé quién, ¿no? O sea, los estudiantes también buscan recursos que ellos califican como pertinentes, como valiosos en Khan Academy y demás, pero tampoco los comparten, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que eso que tiene cada quien lo comparta? Y entonces fue cuando establecimos estas actividades de los rallies, porque pensamos que si tú haces algo con una dinámica lúdica, es decir, si hay una competencia, hay un juego, ¿no? Es una competencia, a ver quién gana. En un rally somos equipos, estamos compitiendo a ver quién logra el mayor número de recursos y hay premios, ¿no? Para los ganadores. Entonces, al final del día, ya no es una tarea, ya no es algo escolar, o sea, ya no es tan aburrido, me refiero, hay una competencia, no hay un juego, ¿no? Y hay un tiempo límite y vamos unos contra otros y está compitiendo una escuela con otra, una facultad con otra. Entonces, esta carga lúdica en las actividades creo que dinamiza bastante los procesos, ¿no? Y entonces, ya que los profesores se entrenaron, por ejemplo, para ser coaches o ya que los chicos se entrenaron para hacer curaduría, pues entonces ya le encuentran sentido, ¿no? A todo esto que están haciendo. Y bueno, pues igual se pueden convertir en
ya en clientes, ¿no? Frecuentes o ya en usuarios de esa, en este caso, de esa metabase de recursos educativos, ¿no? Entonces, un poco ese es el camino, digamos, que hemos tratado de seguir, ¿no? Dar este plus con que sean lúdicas, ¿no? Un poco por ahí. No sé si respondo. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo le pediría a Toño, hemos conversado en algunas reuniones de cómo podríamos desarrollar, diseñar a partir de la misma plataforma de Remedy, pero también de las otras experiencias que hemos identificado, quizá que pudieras compartir un poco en ese sentido, Toño, como es la iniciativa que se tiene en el ECUESAD, que es el espacio común de educación a distancia, donde están congregadas las universidades, tanto públicas como privadas, que tienen al interior de sus instituciones, ya sea áreas, departamentos o inclusive universidades virtuales, en donde se están trabajando los recursos educativos abiertos. De hecho, en ECUESAD se tiene un repositorio ya como tal, donde se han integrado diferentes iniciativas, algunas de ellas que sí, inclusive están identificadas en la encuesta que presentábamos en un principio. Y también se tiene una experiencia en la UNAM, donde también se han estado tratando de integrar diferentes repositorios o plataformas de recursos educativos. Entonces, digámoslo así, que ahorita en México, en el mapa, tenemos como al menos 3 grandes esfuerzos que queremos conjuntar. La base tecnológica y metodológica que hemos desarrollado en Remedy, pero también esta experiencia de ECUESAD y esta experiencia de la UNAM, que a esta iniciativa le llaman RUA, ¿sí? Entonces, nos hemos preguntado cómo podemos hacer esta integración, lo hemos platicado. Yo quisiera que tú lo pudieras compartir, comentar, Toño, gracias. ¿Y qué tal? Me comentan si me pueden escuchar bien, de repente hay Sí, sí, sí. trabajo aquí. Ya me llegaron un par de preguntas, pero sí, adelante brevemente nos puedas comentar, Toño, gracias. Sí, pues trayendo nuestra experiencia justamente en la integración de repositorios institucionales, evidentemente muchas de las iniciativas que mencionas, tanto la UNAM como las diferentes instituciones que están elaborando y produciendo sus recursos educativos, como bien mencionamos, donde más se pueden localizar o identificar son en plataformas LMS, donde generalmente no necesariamente se utilizan estándares abiertos. También la documentación es importante. En el caso de repositorios hablamos de estándares de metadatos. Lo ideal sería tener plataformas que tuviéramos acceso a los metadatos de los recursos educativos, a las fuentes, a los recursos que los contienen, obviamente plenamente identificados los autores, la versión del documento, bueno, en este caso del recurso, todos los productores, todos los derechos asignados, y justamente ahorita hablamos de que efectivamente hay una gran cantidad de iniciativas y de producción. Sin embargo, no se está tomando esta inquietud o bueno, este interés en hacerlo compartido, ¿no? De manera compartida. Obviamente RUA sí lo maneja de esa forma, la red universitaria, la red de la UNAM, pero habrá que ver de alguna manera, de qué manera pueden recuperarse o tener un inventario, un directorio. Ellos tienen su propia plataforma que permite reutilizar recursos educativos para diferentes niveles a nivel licenciatura, pero cómo hacemos a otras instituciones que participen en esta misma iniciativa, teniendo sus recursos de manera propia, integrándose en la plataforma y en los recursos de RUA, o creando una plataforma todavía más abierta, común, que podamos tanto los profesores como los alumnos, en este caso, alimentar un repositorio donde se pudieran compartir esos recursos. Todavía hay
diversas plataformas, sí hay estándares de descripción de metadatos para los recursos, pero todavía no hay un mecanismo que permita integrarlos en una sola red o en una sola fuente de información, ¿no? Que es algo que estaríamos buscando precisamente derivado de estos Así es. estudios y de estos trabajos. Así es, exactamente. Muchas gracias, Toño. Pues tenemos dos preguntas, María Luisa, y ya con estas preguntas cerraríamos nuestra sesión de hoy, relacionadas con los rallies. La primera es, ¿cuándo fue su primer rally? Y la segunda, ¿algún departamento en particular que haya tenido mayor respuesta? Gracias. El primer rally lo hicimos en el 2016 y departamento me imagino que se refieren a alguna facultad o... ¿Algún área? Yo creo que sí. ¿De Porque quién bueno, el hubo primer rally mayor fue participación? con preparatorias y realmente fue Mm. una participación bastante homogénea. Y en ese caso, en el caso de las prepas, a mí me dio mucho gusto que ganó una prepa vespertina, la prepa vespertina de Cuautla. Y esto me dio gusto porque muchas veces de pronto la gente piensa que los chicos que están en la vespertina son menos brillantes o menos dedicados que los que están en los turnos matutinos, entonces fue interesante que ganara la vespertina. Y en el caso del rally, que fue ya a nivel interfacultades, en nivel universitario, pues también realmente hubo una participación muy variada de diferentes áreas disciplinares, o sea, no tuvimos preponderancia, no teníamos participantes de las ingenierías, de las áreas de salud, de sociales, de humanidades, o sea, realmente creo que los recursos educativos digitales atraviesan todas las áreas del conocimiento. Y a todos les interesa, y sobre todo si en la convocatoria la invitación es busca recursos relevantes para tu aprendizaje, para lo que estás aprendiendo ahora. La gente se interesa, no es que yo te diga qué vas a buscar, es busca lo que a ti te interese. Sí. Que finalmente ese es el motor de muchos chicos que usan YouTube, ¿no? Buscan las cosas que les interesan. ¿Cómo supero esta fase en un videojuego, ¿no? Que no logro encontrarle cómo pasar este reto, ¿no? O buscan cómo reparo, no sé, mi bocina o lo que sea que se me haya descompuesto, no sé. O sea, la gente tiene un aprendizaje significativo, un aprendizaje relevante cuando busca aquello que le interesa, ¿no? Entonces, en estos rallies ese era como el meollo del asunto, ¿no? Busca recursos que tengan que ver con lo que estás aprendiendo ahora o con lo que te hace falta aprender, con lo que sientes necesidad de aprender. Y eso yo creo que es universal, ¿no? Entonces, por eso creo que tuvimos participación de todas las áreas disciplinares, ¿no? Sin distingos, ¿no? Gracias. Gracias. Pues bueno, creo que ya con esto damos por terminada nuestra presentación. Les agradezco mucho, María Luisa, Toño, y también, por supuesto, a quienes nos siguieron en esta sesión. Y bueno, pues continuamos. Le cedo la palabra a Federico. Muchas gracias.